es que yo mejoro esta métrica. O sea, puedo hacer más cálculos por unidad de tiempo y por costo de, del equipo, ¿no? Pero los transistores también se pueden usar como amplificadores. Son las dos cosas, las grandes cosas que uno hace. Son los switches y eso te permite hacer lógica digital, o sea, lo que se llama lógica de booleana. Y para eso, pues son útiles, pero si ustedes quieren amplificar una señal, hay formas más fidedignas de hacerlo. Y una de esas son los tubos de vacío. Y bueno, y eventualmente cuando tienes muchos transistores, pues armas tus circuitos integrados y ya. Pero lo que, como se dan cuenta, estábamos pues, a puertas de tener una nueva revolución en tecnología, ¿no? Porque esto se está saturando, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de que hay tecnologías competitivas como no sé, Quantum, DNA. DNA es usar las moléculas de DNA para hacer cálculos y hay ejemplos de eso. Sigue siendo una cuestión académica, ¿no? Pero la idea es que se nos está acabando como las posibilidades de mejorar el desempeño usando la tecnología actual. La segunda cosa que les quiero mostrar en esta gráfica tiene que ver que hay como un periodo de incubación. El transistor se creó a finales de los 40, aquí está el Univac, bueno, y um, tomó, yo qué sé, del orden de 10 años, 15 años, para que hubiesen eh, una versión comercial, ¿no? Entonces, este gap lo que les muestra es que hay un montón de trabajo en cuanto a los procesos de manufactura, ¿sí? Eh, una cosa es hacer algo en el laboratorio y escribir un paper acerca de eso, un artículo, y otra cosa es hacer un producto. Entonces, los estándares son mucho más altos y, digamos, lo que uno espera es que la gente que vaya a usar el equipo es mucho menos capacitada de el que sea que corrió el experimento en el laboratorio, ¿sí? Entonces, para que eso pase, hay que gastarle tiempo y dinero, y esto es lo que pasó, ¿no? Y la tercera cosa que les quería mostrar es pues los límites, ¿no? Entonces, pues a la final, esto lo que está tratando de hacer es generar, eh, digamos, emular el proceso cognitivo de un cerebro. Eh, y en esta gráfica traen a colación dos cerebros, ¿no? El cerebro humano y el cerebro de ratón. Entonces, pues lo que estamos viendo es que ya estamos a puertas de tener una complejidad de un cerebro de ratón, ¿sí? Y eso es un logro enorme porque los ratones son muy inteligentes. No sé si ustedes estén enterados, pero son unos animales muy recursivos, sociales, bueno, todo. Y tomó un montón de tiempo de evolución tener eso, ¿sí? Entonces la comparación es clara. ¿Sí? Los de la raza humana en, yo qué sé, 100, 150 años, básicamente ha logrado hacer desarrollos que están al nivel de lo que ha tomado millones de años en procesos evolutivos, ¿no? Y pues la pregunta del millón es cuándo logren ser tan capaces como un cerebro humano, ¿no? Y bueno, para eso hay que decir dos cosas. Lo primero es que hay una variación, o sea, es algo que a la gente no le gusta que le recuerden. ¿Sí? O sea, si yo tengo un conjunto y tomo un promedio, la definición de eso es que la mitad está por encima y la mitad está por debajo, que ese es el promedio. Entonces, cuando ustedes hablan de que hay un coeficiente intelectual promedio, eso lo que quiere decir es que la mitad de la población está por debajo. Entonces, hay un tabú en cuanto a eso, ¿no? De que no todo el mundo es tan inteligente, ¿no? O sea, la gente entiende que hay gente más alta y hay gente más fuerte y que hay gente, yo qué sé, mejor capacitada en una cierta métrica, pero también incluye la inteligencia. Entonces, digamos, hay cerebro de gente, pues, súper dotada que de pronto es mucho más difícil de emular, ¿no?
Y lo segundo es que esa posibilidad es real. O sea, em, cuando yo era pequeño, nadie tenía dentro de las cuentas poder hacer las cosas que se pueden hacer ahora, ¿sí? Pues obviamente queríamos, ¿no? Las naves espaciales ¿no? de viaje a las estrellas y esto, ¿no? Que todavía no han pasado, ¿no? Pero cuestiones como los robots y eh, la tecnología que tenemos por inteligencia artificial, eso parece que fuese de películas y de una novela de ciencia ficción. Entonces, antiguamente no se podían hacer cosas porque no se daba abasto, ¿sí? O sea, yo podía tener un montón de información, pero es que no era humanamente posible hacer los cálculos. Pero en este momento, con las capacidades que tenemos de computación, se puede hacer cosas impresionantes como, yo que sé, ChatGPT y esto, ¿no? Que hace rato pasó la prueba de Turing para efectos prácticos, eso es inteligencia. O sea, que sea consciente, bueno, eso es otra cosa, pero claramente es inteligencia. Entonces, pues para ahí vamos y esto lo que pinta es unos problemas, ¿no? Éticos, ¿no? En cuanto a que la tecnología también puede destruir a sus creadores, ¿no? La típica de, yo qué sé, de Terminator y esto, ¿no? De nuevo, cuando yo era joven, más joven, eso no dejaba de ser un chiste malo de una película de Hollywood, pero ahora creo que es real. O sea, es la probabilidad de que hagamos algo que nos pese es real como cuando armamos bombas atómicas y esto, ¿no? En el 45. Pues en fin, otra idea que les quiero recalcar es que la miniaturización no es como un mantra de que entre más pequeño mejor y eso, porque depende del contexto, ¿no? O sea, y por otro lado, es una idea que es no intuitiva. Todo el mundo quiere, yo qué sé, yo quiero la casa más grande y el carro más grande y bueno, eh, eso que sean pequeños de pronto no es contrario a la experiencia cotidiana, ¿no? Pero pues como les dije, la física de muchas de estas cosas dictamina que la miniaturización mejora el desempeño. Pero dependiendo del contexto hay como un límite. O sea, si ustedes están tratando de hacer algo y llegan hasta cierto punto, no tiene sentido ir más allá, porque o no te paga nada o es contraproducente. Entonces les voy a mostrar una serie de ejemplos en donde donde están los puntos óptimos dependiendo de, del problema, ¿no? Entonces, un problema que MIT sabe hacer bien es el cuento de los fluidos. Y en este caso microfluidos, y pues lo que ven ahí, esto es una turbina. O sea, es básicamente el mismo equipo que está montado en los motores de los aviones, ¿sí? Los aviones tienen unos motores, tienen una turbina y un compresor y combustor y esto. Y la idea es que son máquinas rotacionales que lo que hacen es comprimir el aire, quemarlo con un combustible y lo expanden en unas turbinas y así es que extraen el calor. Entonces, esto uno lo usa para dos cosas, para alimentar la energía que se necesita en el compresor y lo que queda de energía se usa como impulso. O sea, son motores a chorro, básicamente. Y pues paralelo a eso está pues el desarrollo del ala, ¿no? Para que pueda volar y esto. Entonces la idea es que uno puede miniaturizar ese sistema y basado en la física lo que tiene sentido es llegar a esta escala, es que este es del orden de 1 o 2 centímetros de diámetro. Y pues si se escalase más, se producirían problemas como, yo qué sé, que se produciera mucha más pérdidas de potencia por efectos viscosos o cosas así. Otros microfluidos también caben dentro de esta categoría. O sea, la gran mayoría de los microfluidos tienen los canales del orden de 100 micras, 50 micras, 25 micras. Ah, también están conectores, ¿no? Habíamos hablado de los relays. Ya cuando llegamos a la escala de las micras, estamos hablando que es una escala en donde yo puedo, digamos, interactuar con los campos electromagnéticos, con los fotones. Entonces, esta estructura, por ejemplo, esto es como una tubería para luz, se llama en inglés waveguide y está pensada para infrarrojo.
Y vamos a ver en unas diapositivas por qué el infrarrojo es tan importante, pero para, digamos, para resumirles la historia en este momento, pues una cantidad importante de la energía que sale del sol es infrarrojo. Entonces, de nuevo, o sea, para que tú puedas hacer estas estructuras, tienen que estar hechas de los materiales apropiados, tienen que tener las dimensiones correctas, porque si no, no pueden interactuar con los fotones. Si sigo miniaturizando estas estructuras, yo llego a unas estructuras que interactúan con la luz visible. O sea, infrarrojo no lo podemos ver, pero la luz visible, pues sí. Y lo mismo, estos son los conjuntos de estructuras, unas estructuras que tienen, digamos, una repetitividad y uno puede generar como unas trampas para almacenar energía. Y de nuevo, o sea, esto tiene una escala que está relacionada con la longitud de onda en la que va a operar. Si seguimos monitorizando, pues tiene que ver con nanomagnetos, que eso se usa, por ejemplo, para memoria. También estas puntas de emisión, o sea, les había hablado de que existe la forma de hacer amplificadores en vacío, ¿sí? Y estos amplificadores necesitan fuentes de electrones, que se llaman los cátodos. Eh, Estas son las estructuras que proveen electrones al vacío, pero en el caso de, digamos, lo que es común es que estas estructuras estén basadas en un efecto que se llama el efecto termiónico. Es que cuando ustedes calientan una superficie en vacío, eh, si logra ser lo suficientemente caliente, los electrones se saltan. ¿Sí? Imagínense, hace algo así como que ustedes calientan agua y eventualmente se va a vaporizar y salen burbujas. Es algo de ese estilo. Uno les da la energía para escaparse. Ese es un proceso muy estable, muy uniforme, el que más se usa, pero tiene un poco de problemas. Entonces, otra forma de hacer lo mismo, que es generar electrones en vacío, es usar un efecto cuántico que se llama el efecto túnel. Entonces, en la física clásica, cuando uno tiene una barrera, uno puede atrapar las partículas que tengan menos energía que esa barrera. Es algo así como, yo qué sé, ustedes tienen una casa y le ponen una cerca y el perro está dentro de la cerca y no se escapa, ¿sí? Pero en el mundo cuántico existe la posibilidad no nula de que el perro se escape, con todo y que eh, la cerca esté diseñada para que el perro no se pueda escapar, ¿sí? Y pues uno se basa en ese efecto, se llama el efecto túnel. Y pues estas puntas lo que hacen es emitir electrones cuando el campo electrostático en el que están inmersas es lo suficientemente alto. O sea, básicamente lo que hace ese campo es reducir el alto de la barrera y el ancho de la barrera. Y cuando llega a un cierto punto, la probabilidad de que uno se pueda escapar no es nula. Pero esto tiene toda la utilidad del caso, porque en el ejemplo que les di del perro, pues ustedes tienen solo un perro, pero en el caso de la electricidad, ustedes tienen un montón de electrones, pero muchísimos, millones y millones de... Entonces, así tengan una probabilidad muy, muy pequeña de que se puedan escapar. Si no es cero, se escapan. Y como hay tantos, uno puede obtener corrientes significativas, ¿sí? Entonces, todo esto funciona teniendo puntas que tienen, digamos, el diámetro, qué tan afiladas son. Tienen un diámetro del orden de nanómetros, ¿sí? Y ya al extremo de la miniaturización, tiene que ver con lo que les dije, con la granularidad de la materia. Uno no puede hacer algo más pequeño que los átomos, porque cuando uno divide esos átomos ya dejan de ser átomos, ¿sí? Entonces, lo que están viendo acá son las estructuras que se hacen para amplificar la movilidad de las cargas en el material. O sea, acuérdense que hay una velocidad límite en los materiales y para las cargas, y si yo genero esas estructuras, que son unas estructuras
de silicio y de germanio. Lo que me hace es, me posibilita estresar el material y eso lo que hace es que se vuelva mejor conductor de las cargas. Es algo que fue una sorpresa porque el modelo clásico dice que están desacoplados, pero eso es realmente lo que pasa. ¿Sí? O sea, el esfuerzo de tensión hace que se fueran más móviles. Entonces, ten en cuenta que esto tiene como, parece como una malla, ¿sí? O sea, ven que tiene como una granularidad. Cada uno de estos punticos es un átomo, ¿sí? Y están tan bien organizados es porque están dentro de una red cristalina. O sea, ¿qué es una red cristalina? Bueno, pues es digamos, un esquema tridimensional de distribución de los átomos. Entonces, estos materiales que uno usa para microfabricación son muy puros, muy prístinos. Y esto lo que permite es que digamos que la organización local se repita a forma global, ¿sí? Cuando hablemos de los sustratos que usamos, esos sustratos eh, son perfectos para efectos de ingeniería, ¿sí? No tienen defectos y esto lo que te permite es hacer suposiciones a escala macro de cómo se organizan las cosas basados en cómo se organizan localmente. Pero a la final, el mensaje es claro, que la miniaturización ayuda a hacer mejores dispositivos, pero tiene un límite y depende pues del contexto, ¿no? De qué es lo que se está tratando de hacer, ¿no? Como les dije, los sustratos que se usan para hacer microfabricación, pues son muy especiales. Son unos obleas, son los discos delgados de semiconductor. Y vamos a hablar un poquito de semiconductores más adelante. En ese momento lo que tienen que entender es que pues son como unas obleas y como unos discos delgados que uno usa para microfabricar y pues no tienen que ser más gruesos porque en micro y nanotecnología todo pasa a una distancia muy corta, puede ser del orden de una micra, una fracción de micra, unas cuantas micras, pero no es más. O sea, para darles una idea, si ustedes tuviesen, o sea, si ustedes midiesen el diámetro de uno de sus cabellos, ese diámetro es del orden de 100 micras. Entonces, es como 100 veces más pequeño usualmente el rango de interacción en microfabricación. Entonces, todo lo que uno necesita es básicamente la superficie, ¿no? ¿Y por qué se hacen discos? Bueno, eso tiene que ver con que la forma como se crece el material. O sea, son como unos calderos, son como unos crisoles, en donde tienen una semilla, la meten a la mezcla derretida, ¿no? Y comienzan a sacarla y pues, hay una forma de forzar a que eso crezca y esto. Y eventualmente lo que uno saca son como, parecen así como unos cilindros y como si fueran salchichas de ese estilo. Y una vez tenga uno eso, pues los corta así en tajadas, en rodajas, ¿no? El rey de los semiconductores es el silicio, pero hay muchos otros materiales. Por ejemplo, si están interesados en semiconductores, está germanio, está carburo de silicio. También si están interesados en propiedades ópticas, pues tiene que ver con vidrio, con cuarzo, etcétera. Y pues la oblea como tal no es el dispositivo. Usualmente lo que uno hace es usar un, un área pequeña de esa oblea. O sea, ustedes tienen esta oblea, pues para hacer cuenta, esa oblea debe ser del orden de 4 pulgadas. Que las obleas vienen de 2 en 2 pulgadas, o sea, pueden ser 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, lo está cogiendo con la mano. Yo no creo que sean 6. 8 es de este estilo, en mi mano, de esta punta, de esta punta. Debe ser del orden de 4 pulgadas. Y cada una de estas parcelas es lo que nosotros llamamos un dado. Y ese patrón pues se repite, o sea, cada una de estas parcelas es idéntica, ¿sí? Entonces es otro sistema
de proyección y pues la idea es que uno hace muchas copias del dispositivo. O sea, la razón por la cual la electrónica está, am, es asequible a mucha gente es porque se hace mucho producto, ¿sí? Si no se usasen esos procesos que se llaman batch fabrication, es que uno procesa en paralelo. Esta olea se está procesando y es una sola olea, pero realmente es un conjunto enorme de parcelas. Entonces, todas estas parcelas se están procesando en grupo. Entonces, lo que me permite reducir los costos es precisamente eso, que yo puedo procesar en paralelo muchos dispositivos. Antes de comenzar el módulo como tal del NanoLab, les quiero hablar sobre las tecnologías que usamos para hacer microfabricación. Entonces, esa es como la salsa secreta. Eh, la microfabricación es una cuestión que tiene mucho de arte y tiene mucho de experiencia. ¿Ok? Ah, conceptualmente, usamos 6 um, procesos para procesar materiales en microfabricación. Pero los detalles pues, son específicos del problema que quieren solucionar. Pero de una forma global hay 6 tipos de procesos y el primero es poner material en todos lados. La, la idea es que cuando uno hace microfabricación es un proceso muy distinto a como uno hace las cosas a escala humana, ¿sí? Si ustedes hacen cosas con sus manos, lo más probable es que tenga que ser algo alrededor de manufactura aditiva, ¿sí? Yo que sé, que ustedes van a cocinar, yo que sé, no sé, ustedes deben tener tacos, ¿sí? Los tacos esos mexicanos, pues ustedes que cogen la tortilla y le ponen cosas y le ponen otras cosas. Eso es más como manufactura aditiva, pero en escala de microfabricación, de lo que se trata es que uno pone el material por todos lados y después lo remueve. Y esto tiene que ver con que de esta forma se garantiza la pureza del material, ¿sí? Cada vez que ustedes interactúan con el material, existe la posibilidad de que introduzcan impurezas. Entonces, lo que tiene sentido es poner el material en todos lados y después removerlo. Entonces, eso es algo así como, yo que sé, que ustedes quieren, creo que ustedes lo llaman tortas o emparedados, ¿sí? O sea, por ejemplo, una torta de jamón, donde tienen el pan y tienen el jamón y el queso y esto y el otro pan. O sea, eso a escala humana se hace con manufactura aditiva, o sea, uno coge las partes y las pone y esto. En escala de microfabricación se hace muy distinto. Es algo así como si ustedes tuviesen una sábana de pan, pues la ponen y tienen una sábana de queso y tienen una sábana de jamón y la sábana de pan de nuevo y cuando esté todo armado, entonces hacen la remoción del material, lo que en inglés se llama patterning, y terminan con el sándwich. Pero la idea es que ese sándwich es mucho más puro, o sea, tiene mucha menos contaminación y eso lo ayuda muchísimo porque la contaminación, como van a ver, tienen un papel muy importante en el desempeño eléctrico de los dispositivos. Pero para efectos de, en este momento, lo que estamos hablando, la primera técnica tiene que ver con poner material en todos lados. Entonces, por ejemplo, yo tengo mi oblea y yo quiero, yo qué sé, poner óxido de silicio encima porque quiero hacer un capacitor o no sé. Pues existen técnicas que me permiten hacer eso. Aquí menciono 3, pues CVD se llama, es una sigla que quiere decir Chemical Vapor Deposition. Es una técnica muy interesante que se desarrolló en el siglo XX y tiene que ver de cómo depositar materiales sin gastar el sustrato. Si yo tengo un sustrato de silicio, yo que sé, quiero depositar nitruro de silicio. Entonces, una posibilidad es tener una reacción química.
pero tiene el problema pues que eso gasta el sustrato, o sea, lo reacciona químicamente y lo va desbastando, ¿no? Y probablemente sea algo que ustedes no quieren que pase. Entonces, CBD de lo que se trata es que diseñan una molécula muy especial que tiene dos partes. Hay una parte que se deposita y la otra parte se la lleva como un efluvio, o sea, cuando uno rompe la molécula, la parte que no se deposita uno se la lleva como los residuos, como los desechos, ¿sí? Y pues estas moléculas son muy especiales, son artificiales y tienen que ver con que la termodinámica de la molécula es tal que cuando se parten, la parte que se deposita es sólida y cae como una lluvia. Si hago cuenta como una lluvia, o sea, la lluvia es gotas de agua y eso cubre las superficies, pero esa lluvia puede ser lo que ustedes quieran. Esa puede ser de lluvia de óxido de silicio, de nituro de silicio, de metal, bueno. Eh, y la parte que no se deposita es un gas, o sea, es una molécula bien especial y pues uno se la lleva. El PVD tiene que ver con procesos físicos de deposición y uno de ellos es, por ejemplo, evaporar. O sea, si ustedes en vacío tienen un crisol y lo calientan mucho, eso se derrite y de la superficie líquida sale un vapor y ese vapor es muy direccional. Y también se puede usar pues para microfabricación. Y la otra técnica que tenemos acá se llama oxidación y tiene que ver con básicamente reaccionar químicamente el silicio y generar óxido de silicio. Y pues se preguntarán, pero ¿por qué no? Pues tiene que ver con dos cosas. Que el silicio es el rey, que la gran mayoría de la electrónica que ustedes usan está hecha en silicio. Y tiene que ver con que tiene un desempeño aceptable y es muy barato. O sea, hay silicio en todos lados. Es de los elementos más abundantes en la Tierra. Ah, eh, también tiene que ver con que el óxido de silicio es muy buen aislante eléctrico. Entonces, tiene sentido generar óxido de silicio. Entonces, en este caso, tengo una reacción química, puede ser oxígeno, puede ser agua, y eventualmente lo que uno hace es oxidar el silicio, o sea, sacarle eh, óxido y pues uno puede usar eso para microfabricación. La segunda técnica tiene que ver con remover material en todos lados. Entonces, imagínense que ustedes tienen una oblea de silicio y que le crecieron óxido de silicio, pero se les fue la mano, o sea, querían poner una micra y les crecieron micra y media. Bueno, entonces uno qué hace, pues hay unos métodos que permiten hacer ese desbastamiento. En particular hay dos que quiero mencionar. Uno se llama wet etching y es químicos, ¿sabes? Baños químicos. Uno coge la oleada, la sumerge en un baño y la gran gracia que tienen los procesos químicos es que son muy selectivos. La mezcla de químicos ataca a ciertas cosas y a ciertas otras no. Entonces yo tengo químicos, por ejemplo, que atacan óxido de silicio, pero no atacan el silicio. Entonces esto me permite localizar el ataque, ¿no? Pero también hay otro proceso y se llama CMP, es Chemical Mechanical Polishing, y es un proceso que se usa en la industria y es para planarizar. O sea, vamos a ver si les puedo explicar de una forma sencilla la idea. O sea, cuando yo manufacturo estos chips, yo tengo que poner muchas capas y, digamos, remover material en ciertas zonas y eso. Pero es algo así como uno tiene una pila de cartas, ¿sí? De cartas para jugar póker, ¿sí? O sea, y cada una de estas cartas está hecha de un distinto material. Um, pero a medida que ustedes siguen avanzando, esa columna deja de ser plana y tiene que ver con la forma como se hace. Entonces, entre más pongas, o se vuelve más, como así, sí. Y los sistemas que tenemos de manufactura están esperando que la superficie sea plana. Entonces, por eso es que tienen este proceso que se llama CMP, donde ustedes cogen las obleas y literalmente cogen como una tolda, como un tambor girando, ¿se imaginan? Como un disco giratorio, y lo ponen ahí a polichar.
Y pues el proceso suena increíblemente de baja tecnología y probablemente lo sea, pero ese es el estándar, ¿sí? Para poder planarizar los sustratos. ¿Qué más puedo hacer? Pues tengo una tecnología muy importante que se llama litografía y es básicamente cómo transferir patrones a un material que es fotosensible. O sea, yo uso luz y estructuro la luz en el espacio para influenciar un material que es fotosensible. Después hay muchos ejemplos de eso, o sea, este contacto, proyección, bueno. Pero la idea es la misma, o sea, que yo tengo el sustrato, yo le pongo una película, un filme que es fotosensible. O sea, eso lo que quiere decir es que va a reaccionar a la luz. Entonces hay dos tonos, uno es el tono positivo y el otro es el tono negativo. Entonces, en el tono positivo, cuando yo expongo el material a la luz, el material eh, se degrada, o sea, se vuelve mucho más soluble. Y cuando yo tengo el tono negativo, el material que se expone a la luz tiene la potencialidad de volverse más fuerte, de hacer lo que uno dice en inglés cross-linking, y es que las cadenas de carbono se entrelacen y esto. Y ese es todo el truco. Entonces imagínense que yo estructuro la luz en el espacio, o sea, yo que sé, quiero pasar una X, entonces hago una X, o quiero pasar la imagen, la cara de una persona, entonces hay partes en donde hay luz y hay partes donde no hay luz, y dependiendo pues del tono, la parte que expone la luz, que se expone a la luz, es más o menos fuerte que lo demás. Y entonces yo me puedo aprovechar de eso para químicamente atacar la parte que es más débil. Entonces al final lo que yo tengo es esta estructura. O sea, acuérdense que las técnicas uno y 2 se aplican a toda el área, pero eso realmente no me sirve mucho, ¿no? Porque todo tiene como una granularidad, o sea, todo tiene una estructura local. O sea, si yo quiero hacer un circuito electrónico, pues tengo unas cosas que parecen como casitas y tengo unos hilos y bueno, tengo unas estructuras que yo puedo organizar en el espacio y eso es lo que me permite hacer el circuito. Entonces, yo necesito poder definir localmente si voy a enmascarar o no. O sea, esto es como un proceso para enmascarar. O sea, hagan cuenta que ustedes quieren pintar las paredes de su casa y de pronto no quieren pintar las cenefas, bueno, no sé, algo en su, yo qué sé, los switches de la luz y esto. Entonces, pues, si van a pintar en todos lados, lo que tienen que hacer es enmascararlo, o sea, tienen que cubrir esas partes con una máscara para que cuando ustedes pasen la pintura, pues le caiga encima y después ustedes pueden quitar la máscara y lo que estaba debajo, pues no le cayó la pintura, ¿sí? Entonces, ese enmascaramiento es esta parte de litografía. Entonces, esto lo que me va a permitir es poder depositar o remover material en locaciones específicas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi oblea, le hice litografía y le pasé esas cruces, yo puedo usar un proceso de erodación para extruir esas cruces. O sea, hagan en cuenta que estas cruces son como unas sombrillas. Entonces, mi proceso de erodación, que se llama así Reactive Ion Etching of Deep Reactive Ion Etching, que son básicamente yo uso iones para poder desbastar eso. Estas cruces actúan como si fueran sombrillas. De lo que queda debajo no se afecta, no les llega a los iones, pero lo que está por fuera de eso, lo que no está enmascarado, pues sí va a sufrir el ataque, ¿no? Entonces una vez yo tengo eso, pues puedo remover, o sea, ese filme que les digo es un filme, el filme fotosensible es un filme orgánico, o sea, está hecho de carbono y es temporal. O sea, uno puede hacer este procesamiento selectivo de las superficies, ¿no? Y quitarlo. Entonces, al final lo que uno tiene es un cierto patrón en el material, pero el enmascaramiento como tal uno lo remueve. Yo puedo hacer lo mismo para remover, perdón, para depositar material. Entonces, yo tengo
mi sustrato, tengo mi enmascaramiento y yo lo voy a usar de nuevo como una sombrilla. O sea, en las partes que están protegidas por el enmascaramiento no se le va a caer el material. Entonces yo puedo depositarlo y aquí, por ejemplo, esta es la forma, por ejemplo, en donde uno eh, genera una estructura de un material inerte. O sea, por ejemplo, oro. ¿Uno cómo hace electrodos de oro? Bueno, una posibilidad es que uno haga litografía y lo haga de una forma tal que o sea, cuando yo deposito ese filme lo proceso localmente en un patrón, eso tiene como unas caras laterales, ¿sí? Y el ángulo de esas caras tiene que ser o vertical o reentrante para que este truco funcione. Y es que la idea es que yo tengo mi sustrato y tengo mi litografía y yo depositar material de una forma muy direccional, por ejemplo, por evaporación. Entonces, si esto tiene una reentrante, lo que yo voy a hacer es que cuando como deposito el material y es tan direccional, yo voy a tener una discontinuidad entre el material que está tocando el sustrato y el material que está encima del enmascaramiento. Entonces, esa discontinuidad lo que quiere decir es que físicamente están desconectados, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es atacar químicamente el enmascaramiento para que la parte que está encima se vaya, se pueda remover. Entonces, uno cómo hace eso, pues tienes el sustrato, tu patrón está acá, lo pones boca abajo y lo atacas con, yo que sé, acetona o esto, y esto por gravedad pues se cae. Pues, obviamente el proceso dura un montón, o sea, este proceso se llama lift off y puede durar días, pero a la final lo que tú quedas es el material que cayó directamente en contacto con el sustrato, eh, se pega y está estructurado en la forma que tenía la litografía y el material que estaba pues encima se removió por efecto de que se removió el enmascaramiento. Bueno, y la última técnica es una técnica que tiene que ver más con las micromáquinas y o sea, hasta ahora todo lo que hemos hablado es qué pasa con un sustrato. O sea, al sustrato le puedo poner esto o agregar esto o quitar esto, bueno, pero ¿qué pasa si la micromáquina necesita más de un sustrato? Pues hay unas técnicas que te permiten unir varios sustratos y pues es algo, como les digo, que se usa mucho en micromáquinas, pero que realmente no se ha explorado a forma comercial como se debía. O sea, en MIT, por ejemplo, hemos hecho micromáquinas que requieren 10 obleas. O sea, cogen 10 obleas y les ponen una a una a armar el dispositivo. Um, lo normal en la industria es unir dos. Por ejemplo, yo qué sé, yo hago una cavidad y yo quiero unir esto porque yo qué sé, esta cavidad lo que me va a permitir es que mi micromáquina esté rodeada por un ambiente hermético o un ambiente neutro, ¿sí? O sea, una atmósfera especial, ¿no? Y pues yo como una de esas obleas, pues depende del material. Por ejemplo, puedo usar calor y presión y eso sería fusión. Puedo usar anódico y es que un sustrato es silicio y el otro sustrato es un tipo especial de Pyrex. Pyrex es un vidrio que tiene borosilicato y básicamente lo que yo hago es calentar la olea hasta que los iones de sodio sean móviles. O sea, yo sé, 300 grados centígrados, 350 grados centígrados. Y esto lo que me permite es hacerlos migrar. Entonces yo puedo poner un voltaje, una diferencia de voltaje, y fuerzo los iones de sodio a migrar y cuando llegan a la interfase con el silicio se difunden y eso es lo que permite hacer el sellamiento. Pero también puedo hacer compresión térmica y es algo así como, no sé si ustedes alguna vez han hecho emparedados de mantequilla de maní, es básicamente lo mismo, o sea, ustedes cogen los dos pedazos de pan, le ponen mantequilla de maní acá, le ponen mermelada o esto acá
y los unen. La diferencia es que, pues obviamente, la mantequilla, esto es, puede ser una película delgada de cobre, una película de aluminio. O sea, lo que ustedes quieren es un material que sea muy maleable y que fluya a una temperatura no muy alta. Los dos materiales que yo conozco son cobre y oro. Y ustedes ponen del orden de, yo qué sé, un cuarto de micra en cada cara, lo calientan, lo comprimen y eso une. Bueno, entonces, como les dije, todo lo que uno hace en microfabricación tiene que ver con estas 6 técnicas. Y los detalles específicos pues dependen de uno qué está haciendo y cuáles son los materiales y cuáles son las escalas. Estoy haciendo una máquina que mide 1 micra o 10 micras o una fracción de milímetro, porque las técnicas tienen como un nicho, ¿sí? O sea, las técnicas de manufactura no funcionan para todas las escalas. Y esa es como la salsa secreta. Si ustedes, hay gente que sabe mucho de eso y pues así cobra, ¿no? Porque puede, digamos, ahorrarle un montón de problemas y dolores de cabeza a la gente. O sea, la microfabricación es un tanto un arte y también depende de quién lo haga, ¿sí? Porque es un conocimiento que no es tan fácil como de distribuir, ¿sí? O sea, esa es la razón por la cual ciertas um, universidades o centros de manufactura pueden hacer cosas mejores, ¿sí? O sea, la microfabricación es muy, muy quisquillosa. O sea, por ejemplo, hay una compañía que de pronto ustedes han escuchado, Intel, ¿no? La que hace chips. Entonces, ellos tienen estas fábricas de hacer chips que se llaman foundries, ¿ok? Y cada una es idéntica, ¿sí? O sea, pero hasta el último tornillo, ¿sí? O sea, son copias de lo mismo. Y es porque es la única forma de hacer los procesos moderadamente repetibles. Entonces, si los reactores y todo esto, digamos, los componentes del laboratorio, si se hiciesen en formas distintas, habría una cierta variabilidad y eso afecta la manufactura de chips. Porque cada, digamos, un chip típico tiene 50 máscaras, 100 máscaras y tiene un montón de firmes. Entonces, imagínense que cada proceso tenga yo que sé, una probabilidad de éxito del 99%, pero si tienen 1000 de esos, terminan con la probabilidad de que el chip funcione bien es mucho menor, ¿sí? Porque es una cuestión geométrica. Entonces, usted con punto 99 por punto 99 por punto 99 y eso se va volviendo más y más y más y más pequeño. Entonces, realmente necesitan unas probabilidades de éxito por proceso muy, muy altas para que ellos puedan tener al final un producto. Bueno, en fin, eh, este laboratorio tiene que ver con 3 módulos, como les dije, y de lo que se trata es de mostrar el acervo de herramientas y de equipos que tiene el cuarto limpio en MIT que se llama MIT NAN. Entonces, hay un primer módulo que es que vamos a hablar hoy en los últimos minutos, tenemos como de 20 minutos, 15 minutos, um, que son celdas solares. Y para hacer estos dispositivos se usan los equipos más, digamos, avanzados que tenemos, ¿sí? Tienen que ver con los procesos que son más pulcros. Hay un segundo módulo que es el que vamos a ver mañana y vamos a ver una micromáquina que se llama cantilever, o sea, eso es una viga en voladizo. Y realmente eso es un transductor. Y vamos a hablar de eso mañana, pero así en resumidas cuentas, un transductor es un objeto que es como el puente entre dos tipos de energía. Por ejemplo, ustedes tienen energía potencial y eso se vuelve movimiento o desplazamiento. Entonces, eso es un actuador. Pero también puede ser, yo que sé, que tenga un sensor, entonces
detecta la presencia de un cierto químico y eso lo que hace es que haya cambios eléctricos. Entonces, ese dispositivo es como el puente entre el mundo químico y el mundo eléctrico, ¿sí? Y pues esto se hace con materiales y procesos que son muy puros, pero no tan puros como los que se necesitan para hacer electrónica. Y al final hay un tercer módulo que vamos a hablar el viernes y tiene que ver con microfluidos. Y es un tema pues que MIT hace muy bien y que es un tema que um, Monterrey Tech está muy interesado porque tiene que ver con procesos, digamos, con tecnologías de bajo costo para hacer medicinas, ¿sí? O sea, digamos, tener un dispositivo para determinar si alguien tiene COVID o bueno. Entonces, estos dispositivos eh, usan muestras que son líquidos o son fluidos, o puede ser, yo qué sé, la sangre, la saliva, eh, lo- los gases que uno interactúa, ¿no? Cuando respira. Y pues estos dispositivos tienden a ser más grandes y tienden a no necesitar la misma segregación. O sea, en este caso, segregación quiere decir que yo tengo un sustrato y ese sustrato no puede ver ciertos materiales porque lo afectaría adversamente, ¿sí? Y, por ejemplo, hay ciertas impurezas que si se meten a los circuitos matan el desempeño eléctrico. Entonces, por eso es que uno tiene que hacer hasta lo imposible para que no entren en contacto, ¿sí? Eh, en fin, eh, comencemos hoy, ya para acabar en estos minutos, a hablar un poco de celdas solares. Entonces, lo que van a ver es que es una estructura en donde primero hablamos de por qué es importante el módulo, es el dispositivo que va a permitir hablar del módulo. Eh, Segundo, vamos a hablar cómo se construye. Y tercero, vamos a hablar de cómo se sacan datos experimentales. Y pues lo que van a ver es que a medida que avanzamos, los módulos se vuelven más complejos, pero se vuelven más interesantes, ¿no? O sea, uno puede hacer más cosas y se puede analizar mejores las cosas. Pues comenzamos con celdas solares y pues, la idea general es que la energía, o sea, el mundo civilizado necesita energía para funcionar. Y la energía que hemos estado usando hasta ahora eh, eh, es no renovable, o sea, tiene limitada. Estos son unas esferas, imagínense algo en 3D, ¿sí? De lo que estamos mostrando es qué tanto de cada tipo de energía tenemos, ¿sí? Por ejemplo, aquí esto es el carbón, o sea, tiene 900 unidades. Estas unidades son teravatios por año. O sea, teravatios año por año. Perdón, teravatios año. Teravatios es una medición de potencia y año es pues una de tiempo, ¿no? Entonces tenemos 900 y si usamos el uranio de para hacer, yo qué sé, centrales nucleares, pues tenemos de pronto de 90-30, bueno, tenemos los distintos combustibles fósiles, ¿no? Pero estamos consumiendo del orden de esto, de 16 teravatios año por año. O sea, cada año consumimos 16 teravatios año. Y en, eso fue en el 2009, que eso fue hace casi 15 años. Y para el 2050 necesitamos 28 teravatios año. O sea, en este momento debemos estar del orden de 20, no sé, de ese estilo, 20 teravatios año. Entonces, eso quiere decir que si no tenemos sino esas fuentes de energía, en cuestión de décadas se nos va a ir todo, ¿sí? O sea, por ejemplo, 900 y lo divides entre 20, mal contados son 40. En 40 años, o sea, a este punto ustedes aún van a estar vivos y van a ver cuando se acabe el último pedazo de carbón en la Tierra, ¿sí?
Entonces, ese es el problema, que los combustibles que tenemos eh, se van a acabar y se van a acabar a una escala humana, ¿sí? En contraste, tenemos el sol, que pues el sol también, como todo en la vida, se va a acabar, ¿sí? Pero para la escala humana es como si fuera eterno. Y pues constantemente está reaccionando hidrógeno y fusionándolo en helio. Y eso genera mucha energía y eso es lo que a nosotros nos llega como energía solar. Entonces, eso es el sol está constantemente bombeando energía, ¿sí? O sea, la diferencia es que si yo tengo 1 kilo de carbón, la energía está ahí, ¿sí? Mientras que el sol está dando la energía es a través está emitiendo una potencia y es a través del tiempo. O sea, si a mí me llega una energía durante 1 segundo y me llega 10 veces la energía en 10 segundos y me llega 100 veces la energía en 100 segundos, ¿sí? Entonces, esta esfera enorme es la energía que nos llega solar en un año. O sea, desde cuenta que si fuese posible de aprovechar el 0,01% o sea, 1 por cada 10.000 partes de la energía solar, con eso ya teníamos para tener satisfacer todas nuestras necesidades. Y muchas de estas energías renovables también tienen que ver con el sol, o sea, el viento tiene que ver con procesos térmicos y es el sol, la biomasa, o sea, todas las plantas y esto es que absorben luz y eso lo procesan, pero la energía está ahí. De hecho, muchas de estas fuentes no renovables también es solar, o sea, el gas natural, y eso, eventualmente eso viene de las plantas y los animales que hace muchísimo existieron y hubo unos procesos geológicos, bueno. Entonces, a la final es el sol y también dense en cuenta en cuanto a tamaño, o sea, honestamente la energía renovable que tiene sentido es la solar, ¿sí? Sé que hay gente que trabaja en mareas, geotérmica y eso, pero esos son cuestiones así como niches, ¿sí? Por ejemplo, en Islandia, porque Islandia es un volcán, ellos usan mucho la energía geotérmica, o sea, cogen un líquido y lo meten, lo entran en contacto con el magma esto y de ahí sacan el calor y funciona bien, pero geotérmico en Estados Unidos no tiene sentido. O sea, habría que hacerlo muy profundo y bueno, en muchos sitios no. Lo mismo lo de la energía eólica. La energía eólica es muy errática. O sea, cuando la energía solar básicamente uno sabe que está activa de día y en uno puede predecir cuándo y cómo, y sí, de acuerdo, hay nubes y esto, pero el, en la parte em, de viento es mucho más volátil, ¿sí? Entonces, al parecer, si uno ve esto, tiene todo el sentido, ¿sí? Pero el problema tiene que ver con los costos. O sea, lo que estamos viendo acá es una gráfica relativamente actual, en donde a la final a uno, ¿qué le cuesta generar energía, ¿no? Entonces, esta parte azul tiene que ver con lo que cuesta el equipo. Hay unos equipos de mantenimiento y esto, y bueno. Y la otra barra, o sea, las dos barras principales que les quiero que les pongan cuidado, una es la azul, que es lo que cuesta el equipo, y la barra gris que es um, el combustible, o sea, qué tanto cuesta hacer esto. Entonces se cuenta que cuando usamos la fotovoltaica, ¿sí? Esto, pues el costo del combustible es cero, claro. Hay un cierto costo de mantenimiento, pero el costo enorme es